verdad del objeto de estudio de las disciplinas, querían encontrar el método de la ciencia. Un solo método de proceder, un solo modo de proceder que les pudiese garantizar la verdad. Pero no pudieron arribar a buen puerto. Justamente nosotros vamos a hacer ese recorrido cuando veamos métodos. Vamos a ver en qué consiste el método inductivo, algo les dije hace un rato, y cuáles son las críticas que se le puede hacer. Vamos a ver en qué consiste el hipotético deductivo, cuáles son las críticas que se le puede hacer. Vamos a ver el falsacionismo y cuáles son las críticas. Y vamos a concluir en esa clase de métodos que ningún método en definitiva nos garantiza la verdad de los enunciados científicos. Entonces ese recorrido lo hicieron los neopositivistas, buscaron el método y no pudieron encontrarlo. Por eso monismo metodológico, búsqueda de un solo método. Mono significa uno. Bien, y también otra característica del neopositivismo es que defendían o sostenían que la ciencia avanzaba en forma lineal y los conocimientos se iban acumulando. Todos los nuevos conocimientos se iban sumando a los anteriores. Y en este sentido no habría apertura teórica en ninguna disciplina científica, sino siempre es como habría un solo enfoque en cada disciplina, un enfoque teórico que se va enriqueciendo, que se va perfeccionando. Sobre todo este punto lo vamos a entender cuando lo veamos a Kuhn, o sea, en contraposición al planteo de Kuhn de la otra postura teórica que vamos a ver, porque Kuhn, por ejemplo, entiende el progreso como que se da a través de las rupturas. Las disciplinas van cambiando lo que él llama paradigma, formas de entender la ciencia, de hacer ciencia, se van cambiando en la historia de una disciplina y de esa forma va avanzando la disciplina. Kuhn entiende el progreso como rupturista, a través de rupturas. Acá el progreso es lineal y acumulativo. Ahí vamos a entender bien esto del progreso. Pero esas son las características generales del enfoque neopositivista. De esta forma entendían el análisis epistemológico y esto quiere decir, entendían la ciencia y el análisis de la ciencia de una forma bastante particular. Y que lo vamos a contraponer con el enfoque que empieza a surgir a partir de 1962 con Kuhn, el enfoque historicista sociologicista. Esta denominación es una denominación que hacen los historiadores de la ciencia y de la epistemología, ¿no? Yo no sé si Kuhn se diría, yo soy historicista sociologicista. Realmente uno no se rotula. Pero sí nosotros, los que hacemos historia, por ejemplo de epistemología, podemos decir, bueno, los rasgos generales de entender la ciencia de Kuhn son parecidos a lo de Lakatos, a lo de Feyerabend, entonces lo podemos incluir en un enfoque teórico general. Después cada uno tiene sus particularidades, pero se pueden entender o podemos ver ciertos rasgos generales. Entonces a ese enfoque llamamos historicistas sociologicistas, de cuyo uno de los representantes sería Kuhn. Antes, años anteriores, nosotros veíamos, cuando inclusive daba Bruce, veíamos a Lakatos como otro representante de este enfoque y veíamos a Feyerabend como otro pensador también que podíamos ubicarlo dentro de este enfoque. Hoy solamente
solo, con uno ya es suficiente. O sea, vemos los neopositivistas como representantes de ese enfoque teórico y vemos a Kuhn como representante de este otro enfoque. Con eso ya es suficiente para la historia de la epistemología. Bueno, sí. Sí, sí, son contemporáneos. Ahora no lo vemos, sí, ahora no lo vemos, pero sí tienen ciertos rasgos que se acercan a Kuhn, ¿sí? Vieron que con el tiempo, bueno, uno va modificando algunas cosas, se van poniendo algunas, se van sacando otras. Una vez yo, cuando hacía este recorrido histórico, le hacía la aclaración que si bien a partir de 1929 sale a la luz, se institucionaliza el neopositivismo con el Círculo de Viena, siempre le marcaba que también, ¿no? Que hay epistemologías alternativas, por ahí como preguntó la compañera, y también le mencionaba la epistemología francesa, que es algo que ustedes por ahí ven a Bachelard, a Gastón Bachelard. Y cosas que ahora no les menciono, pero también a partir de 1920 en Francia hay una epistemología, bueno, se llama epistemología francesa, cuyo representante es Bachelard. Y más adelante hay pensadores como Alexandre Koyré, ruso, pero que ven otro aspecto diferente al neopositivismo. Eso es lo que quiero marcar. Por eso siempre Bruce les sabía decir, y se lo digo ahora yo, la epistemología neopositivista es hegemónica a partir de 1929 hasta el 62. Quiero decir que es hegemónica, pero no es la única forma de entender la ciencia. Siempre hay alternativas ahí, pero que no tienen la fuerza y el reconocimiento que tuvo este enfoque. Por eso les digo, en 1930, Bachelard y su epistemología francesa ya empieza a analizar y ver la importancia de la historia de la ciencia para poder entenderla. Cosa que yo les decía hace un rato que los neopositivistas por este mismo tiempo están planteando un análisis de la ciencia como producto, en su aspecto formal. En ese mismo tiempo, en Francia, Bachelard está pensando la importancia de la historia de la ciencia. ¿Sí? Siempre hay alternativas, enfoques alternativos, pero bueno, no es la epistemología que fue hegemónica. Les digo porque esto después Kuhn lo va a tomar, la importancia de la historia a la hora de analizar la ciencia es fundamental en Kuhn, pero ya la había visto Bachelard en 1930. Epistemología historicista. Bueno, entonces, así como hemos visto algunos rasgos generales de la epistemología neopositivista, ahora vemos algunos rasgos generales de la epistemología historicista para que ustedes la contrapongan. Luego, la otra clase vamos a analizar específicamente el planteo de Kuhn. El libro que ustedes tienen que leer, que deberían ya empezar a leer, libro completo de Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, y ahí en ese libro ustedes van a encontrar estos rasgos, todos estos rasgos. Van a ver que Kuhn, junto con los otros historicistas, sociologicistas, digamos, Kuhn va a creer, va a pensar que la ciencia es una práctica social. En el sentido que el trabajo científico no lo realizan sujetos individuales, aislados, sin conexión, sino que la ciencia la realizan sujetos en comunidad. Él va a hablar de comunidad científica, o sea que es una práctica social. ¿Sí?
no solo que la realizan sujetos en conjunto, sino que esos sujetos además están ubicados en un contexto histórico, social. Por eso también tiene una visión historicista de la ciencia. Para entender la ciencia hay que ubicarlo en un contexto histórico. La ciencia del siglo XVII no es la misma que del siglo XX, la forma en cómo se hacía ciencia. Que el proceder científico va cambiando con el tiempo. Porque si ustedes se ponen a pensar qué es lo que buscan los neopositivistas a la hora de analizar la ciencia en su aspecto formal, tratan de ver qué es lo que permanece en el tiempo. Más allá de las cuestiones históricas cambiantes, qué es lo que se mantiene en el tiempo. Por eso lo formal, la forma. ¿Sí? Si ellos dicen, bueno, una teoría científica es una colección de elementos relacionados a través de principios lógicos, si eso es una teoría, esa teoría se supone que es tanto en el siglo XVII como en el XXI, una relación de elementos a través de principios lógicos. Eso se mantendría en el tiempo, más allá de cualquier disciplina en particular, es lo que dijimos. Estemos hablando de planetas o de átomos o de personas, una teoría científica es una interrelación de enunciados a través de principios lógicos, o sea, la forma, ¿entienden? Se mantiene en el tiempo la forma. Por eso le había puesto entre paréntesis atemporal el análisis de los neopositivistas. Ellos buscan más qué es lo que se mantiene en el tiempo, aunque cambie y avance la historia. En cambio, para Kuhn es ver, marca el otro punto como fundamental, lo histórico, lo cambiante. Y todo ese trabajo científico, entonces, contextualizado en el espacio, en el tiempo, en la historia y remarcando el valor de la comunidad científica, del trabajo comunitario. Bueno, con Bourdieu ustedes van a ver también que Bourdieu considera que para entender la ciencia hay que ubicarlo siempre también en el espacio, en el tiempo, en el contexto. Son pensadores que analizan la ciencia, puede ser en su producto, pero también en un contexto más amplio. Bueno. Entonces van a ver estas dos características bien plasmadas en el texto de Kuhn, en la escritura de las revoluciones científicas. Van a ver que constantemente Kuhn está hablando de comunidad científica. De hecho, el criterio de demarcación para Kuhn es la adopción de un paradigma por parte de la comunidad científica. Solo va a haber ciencia normal o se pasa de la presciencia a la ciencia normal cuando la comunidad científica acuerde trabajar bajo una sola estructura cognitiva. Pone como central la comunidad científica Kuhn. Eso entonces lo van a ver claramente en el libro de Kuhn. Y además van a ver lo de la importancia de la historia en la ciencia, porque él va a decir, a medida que se desarrolla una disciplina, va atravesando por diferentes etapas. Y esas etapas se dan en la historia. La etapa de presciencia, ciencia normal, crisis, revolución, ciencia normal. Entendemos la ciencia en su desarrollo histórico. ¿Okay? No está haciendo un análisis formal de la ciencia quieta, sino en su avance en la historia, cómo va atravesando las etapas. Bueno, y historiografía rupturista, que les dije que para entender el progreso lineal y acumulativo que proponían los neopositivistas, ustedes deberían
contraponer con la visión de los historicistas, por ejemplo, con la de Kuhn. Kuhn entiende que la ciencia progresa a través de las grandes rupturas teóricas, grandes cambios teóricos en una disciplina. Esto es, el ejemplo central en el texto de Kuhn es la astronomía hasta el siglo XV sostenía que en el centro del universo estaba ubicada la Tierra, geocentrismo. Luego Copérnico revoluciona ese campo y da vuelta a toda esa concepción, plantea una concepción totalmente diferente, mejor. Dice que en el centro del universo está el Sol. Eso es un cambio teórico revolucionario, una ruptura total. No es que a la concepción vieja se le aumentó nuevas cositas, no, es un cambio total. Se avanzó hasta ese momento, hasta ese punto en astronomía, se dejó de lado la concepción geocéntrica y se adoptó la concepción heliocéntrica. Eso quiere decir concepción rupturista, que el desarrollo de la ciencia se va dando en forma dialéctica a través de grandes cambios, planteos teóricos que se desarrollan hasta un tiempo, crisis, y se plantean otros cambios, otro planteo teórico totalmente diferente al anterior. Así va avanzando, con rupturas. Cosa que los neopositivistas consideraban que siempre se avanzaba en la misma dirección. Bien. Y la otra característica, se reciben aportes de otras disciplinas. Bueno, el análisis de la ciencia para los historicistas debe enriquecerse con el aporte de otras disciplinas. Cuando pensamos en la ciencia, bueno, habría que ayudarse de la política, de la economía, de la psicología, para pensar qué es esa cosa llamada ciencia, un enfoque más integral. Vieron que los neopositivistas tenían una visión más cerrada. Bueno, veamos el aspecto lógico acá. Solamente ese análisis. Inclusive el análisis metafísico, en el sentido de Buge, era dejado de lado. ¿No? Acá hay aportes de otros campos de conocimiento para pensar ese objeto que es complejo, que los historicistas van a considerarlo como complejo. Pero no está mal este planteo, porque la ciencia se la puede enfocar desde diferentes lugares. O sea, para que piensen la situación actual de la educación, pero de la ciencia en particular. Para que haya ciencia, no solo debe haber decisión política, es decir, vamos a investigar, ¿sí? Sino debe haber financiamiento, lo económico, lo político, lo económico, político de la libertad de poder investigar lo que se le antoje a los científicos, no, eso no, solamente esto, libertad. Bueno, el aspecto cultural que yo le decía importante en una sociedad, entonces también debe acompañar. Entonces, cuando analizamos la ciencia, hay varios aspectos que se deberían tener en cuenta, dicen los historicistas. No está mal eso, sí. La ciencia implica muchas cuestiones. Es un análisis más completo. Bueno, estas son algunas de las características del planteo historicista. Igual son características generales de este enfoque. Con Kuhn vamos a ver otras cuestiones más y lo que les sugerimos es que vayan apropiándose de los conceptos y las categorías de Kuhn, porque solamente si ustedes manejan esas categorías van a poder dar razón de la teoría general de Kuhn. Saben que es un paradigma, qué sentido le da Kuhn al término paradigma, ciencia normal, a crisis, a progreso. Ustedes tienen que adueñarse del significado de todas esas categorías para poder explicar el planteo de Kuhn. ¿Bien? Y si no, no van a poder explicarlo. Eso sería, ¿no? Bueno, ¿qué preguntas le surgieron?
Ahora, ¿cuál de estos enfoques teóricos es el verdadero? No te escuché bien, ¿cómo es? ¿Cómo es la pregunta o el aporte? Así lo escucho. Hay es una distinción epistemológica, de conceptos. A la hora de analizar la ciencia, los neopositivistas decían, bueno, podemos ver varios aspectos de la ciencia. Habría como un primer momento que podemos llamar el contexto de descubrimiento, que sería cuando a los científicos se les ocurre una hipótesis, una conjetura acerca de algo. Cuando descubren una hipótesis, una idea, pero luego de descubrir esa idea científica, esa hipótesis científica, debe someterla a prueba para demostrar la verdad o la falsedad de esa hipótesis, si es buena o no. Hipótesis podemos tener muchísimas hipótesis. Ahora que más o menos se corresponda con la realidad es otra cosa. Entonces, una cosa es cuando uno plantea una hipótesis, descubre una hipótesis, y otra es cuando la validamos, demostramos que es válida. Entonces, habría un contexto de descubrimiento para estudiar ese primer momento en el que los científicos arriban a la hipótesis, y después un contexto de validación o de justificación, se llama también, que es cuando los científicos someten a prueba esa hipótesis ya descubierta. Después plantean otros epistemólogos, habría un tercer contexto que es cuando ya una vez validada la hipótesis se la aplica, contexto de aplicación. Descubrimiento, justificación, aplicación. Echeverría, sabía decir, Bruce planteaba otro contexto de educación. Antes de descubrir, primero hay que formarse, hay que educarse, entonces otro contexto de formación o educación. ¿Sí? Bueno, 4 contextos tenemos. Pero son todas distinciones epistemológicas, o sea, nosotros las hacemos a la hora de pensar qué es la ciencia, decimos, bueno, hay como varios momentos de la ciencia. Bueno, para los neopositivistas, el contexto más importante y sobre el cual debería encargarse la epistemología es el contexto de validación o de justificación. Ahí es donde se juega el trabajo científico, decían los neopositivistas. Ahí es donde demostramos la objetividad. Porque después descubrir algo, se pueden descubrir las cosas hasta por casualidad, por accidente. No habría como una receta para descubrir ideas científicas. Sí, ellos buscaban un método que pueda permitirme validar el conocimiento. Eso es lo que buscaban. ¿Sí? Entonces, dejaban de lado el contexto de descubrimiento y solamente le prestaban atención al contexto de justificación. Y Kuhn después hace crítica a la distinción de contextos. Kuhn, ustedes lo van a ver en el libro, dice, bueno, no sirve mucho esa distinción de momentos de la ciencia, de descubrimiento y de justificación, porque Kuhn dice, con cierto atino, cuando se descubre algo, de alguna manera ya se lo está justificando, dice. Ya descubrir algo es darle cierta entidad. Es porque vos ya estás validando en el mismo descubrimiento, dice, si no, no podrías descubrir nada. Entonces Kuhn dice que no sirve la distinción descubrimiento, justificación. Esto es, para ponerme del lado del neopositivismo, y después me pongo en el lado de Kuhn. Una cosa es, muchas veces usé el ejemplo, si yo estoy tengo varios metales acá, ¿sí? y que reflejan, que son de color amarillo, y yo veo acá, esto parece ser oro. Encuentro un metal, descubro un metal que yo creo que es oro. Una cosa es descubrir, y después tendré que hacer las pruebas
para demostrar, para ver si es oro realmente o no. ¿Vieron? Como los aritos que dicen, no, es oro, ¿cuántos quilates? Uno lo compra, lo paga y capaz que no era oro. Entonces una cosa es descubrir y otra cosa es efectivamente probar que algo es así. Eso dirían los neopositivistas. Una cosa es descubrir una hipótesis científica que parece buena, pero después tenés que demostrar que realmente es buena. Descubrir y justificar. Descubrir y validar. Bueno, entonces Kuhn, ¿qué dice? Sí, así planteado parecería que sirve, pero no, bueno, pero uno cuando ya descubre es porque ve que eso que descubre ya es algo diferente al resto. ¿Sí? Eso es lo que dice Kuhn. Ya en el descubrimiento está la validación. Vos sabés que eso que descubriste, lo que él dice que es muy, la línea que divide el descubrimiento de la validación, esa sería, es muy borrosa, se mueve, ¿sí? No es así tajante. Entonces, yo veo que hay un pedazo de metal que parece oro, bueno, pero yo ya sé que esto no es oro, ni que un elefante es oro, ni que esta mochila es un metal. Entonces, ya en el descubrimiento hay una cierta validación, dice. Eso es lo que dice, que no sirve esa distinción. Ahí es la discusión. En Casa de Fuego, en la película Casa de Fuego, ustedes van a ver que pueden ver esta distinción capaz de contexto de descubrimiento, contexto de validación. Los que, bueno, hacen estudios, Casa de Fuego, que es una película que refiere acá al trabajo investigativo que se hizo acá en la provincia de Jujuy, donde está el rectorado ahora, por la MEPRA, ¿sí? Donde vino a investigar Salvador Massa sobre el Chagas, la enfermedad del Chagas. Y van a ver que cuando él está viendo interesante la película, está viendo en el microscopio, analizando los organismos, buscando la enfermedad. O sea, en el descubrimiento, de alguna manera, ustedes van a ver la validación de eso que se descubre. Se descubre y se valida de alguna forma. Es que ya estás en el trabajo ahí. Bueno, pero vean la película. ¿Qué otra cosa? Nada más. Última y con esta nos vamos. Siguiendo los criterios sociológicos externos que vimos casi al principio de la clase, bueno, los que son de comunicación, cuando podemos hablar ya de la comunicación como campo de conocimiento autónomo. Siglo V antes de Cristo, 8 después de Cristo, DC, 15, 25 después de Cristo, siguiendo estos criterios que yo le dije que puede ser válido para cualquier campo de conocimiento. ¿Cuándo se conforma la comunicación social como campo de conocimiento autónomo? Siglo XX. Más precisión. Acuérdense que uno de los rasgos de la ciencia es la exactitud matemática, semántica y lógica. Bueno, acá sería la matemática. Más precisión respecto de la fecha. ¿Con qué teoría se conforma? Así como le dije que la epistemología, el primer enfoque teórico de la epistemología, esa podría ser una pregunta para el examen final. ¿Cuál es el primer enfoque teórico del campo
campo de la epistemología, ¿cuál sería? ¿El historicismo? No, el neopositivismo. Ese es el primer enfoque. La epistemología nace con este enfoque. Bueno, ¿cuál es la primera teoría? ¿En qué tiempos la ubicamos? ¿Qué periodo? Eso es lo que nosotros decimos muchas veces acá. Ustedes deberían saber más que nosotros de su propio campo de estudio. Luego, si me preguntan de filosofía, y bueno, tendría que defenderme porque es mi campo. Ahora, de comunicación, ustedes tendrían que saber más de las teorías de la comunicación, de la historia de la comunicación, como campo de conocimiento. Bueno, son ya teorías, ¿sí? Digamos, teorías bien, con mucho sustento. La comunicación es un campo de conocimiento relativamente nuevo, muy nuevo, muy nuevo. Así que esa tarea para la casa, porque ustedes hagan una historia de su propia disciplina. Y estos enfoques teóricos que se han ido dando en el transcurso del desarrollo de su campo. No es otra cosa que lo que yo hice con mi propio campo. Yo tomo la epistemología y digo, bueno, este es el recorrido que hacen. Bueno, tarea de ustedes es hacer el recorrido histórico de la génesis de la comunicación social como un campo de conocimiento autónomo. Lo de antropología, lo mismo. Saber de su propio campo. ¿Sí? Y las teorías. Bueno, nos vemos el martes en principio. Jueves 9 ahí paro, me dice Mercedes. El martes en principio, bueno, los que puedan venir el martes, vengan. Bueno, vamos a ver, estén pendientes al